Bienvenidos a todos, ¿cómo les va? Estamos en la pantalla de TV con toda la información del Congreso. Esto es Consenso, ustedes ya lo saben, son habitués de esta pantalla. Vamos a estar en vivo hasta las 13 horas y, por supuesto, con los ojos puestos. Por un lado, en el Senado, con todo lo que se está debatiendo en términos de la modernización laboral, también recuperando lo que ocurrió ayer, que finalmente se aprobó el presupuesto, así que les vamos a estar contando todos los detalles. Pero también hoy, la mirada puesta fuera del Congreso en la calle, porque es un día donde la CGT va a ver cuál es su poder de fuego de cara a esta modernización laboral, va a estar movilizándose. Ya de hecho ahora mismo había distintas columnas que empezaban a moverse, así que bueno, vamos a entrar con todos esos puntos y estos son los principales títulos. Proyecto de ley del presupuesto 2026 obtuvo media sanción, la ley del ejercicio fiscal y también la ley de principio de inocencia fiscal. En un ratito les contamos de qué se trata. Esta es la actividad que está ocurriendo en el Senado, modernización laboral, continúa el debate en el plenario de comisiones de trabajo y previsión social y de presupuesto y hacienda. Estaban dando o exponiendo abogados laboralistas. Diputados lo aprobó y giró al Senado el proyecto de inocencia fiscal. La iniciativa del gobierno obtuvo 130 votos a favor, 105 en contra y 2 abstenciones. Caro Ramos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Meli? Bueno, acá seguimos, estuvimos charlando bastante en el programa anterior de todo lo que dejó la sesión, porque la verdad, Meli, que dejó muchísima tela para cortar, de todo lo que sucedió en cuanto a el oficialismo llevándose la aprobación del presupuesto 2026, pero bajo un costo muy alto, que fue sufrir una derrota en la votación de uno de los capítulos, el capítulo 11, consecuencia de lo cual no pudo derogar las leyes de universidades y de discapacidad, que era lo que pretendía hacer. Eso quedó volteado y ahora el presupuesto pasó al Senado sin ese capítulo que incluía esa derogación. Bueno, así que se abre un nuevo capítulo ahora. También ahí, espera, voy a ordenarme. Hola, Gonza, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Meli? ¿Todo bien? Bien, todo bien. También ya te incorporamos para todo lo que pasó ayer, que estuviste ahí cubriendo en Pasos Perdidos. Ahí me parece que el gobierno tenía, digamos, una mirada muy detallada sobre lo que dice la ley del presupuesto, que no puede venir a derogar otras leyes. Entonces Claro. también había, me parece, poca maniobra, ¿no? A ver, que ha sucedido, ha sucedido. No es que no haya sucedido nunca, pero Sí. me parece que había poca posibilidad de maniobrar en ese sentido si quería que saliera el presupuesto. Claro, a ver, el gobierno tuvo la oportunidad, si quería, de retirar ese artículo del dictamen y no lo hizo. Fue a fondo hasta el final. De hecho, en el camino... Espera, ¿ahora de qué artículo me estás hablando? De la derogación de estas leyes. De estas leyes puntuales. O sea, si el gobierno quería dar marcha atrás, podía hacerlo. Podría haberlo Eliminaba, hecho. o sea, retiraba, mejor dicho, ese artículo Sí. y se votaba el presupuesto sin ese artículo. No lo hizo, sino todo lo contrario. Fue a fondo y es más, intentó ahí agregar más artículos para que el PRO acompañara dentro de ese mismo capítulo. Es bastante intrincado de explicar. Pero hizo todos los esfuerzos posibles el oficialismo para sostener esa derogación y no lo logró. La oposición se impuso, recordemos brevemente la mayoría, 123 votos negativos contra este capítulo y 117 afirmativos. Sí. Y esto fue un baldazo de agua fría, Meli, para el oficialismo, lo charlamos antes, porque bueno, no se aprobó el presupuesto tal como ellos esperaban. E incluso ahora el gobierno, Meli, está dejando trascender que el presupuesto así no les sirve. Entonces hay que ver qué pasa en el Senado con este capítulo que fue eliminado. Si lo reponen o si termina siendo eliminado. Yo sé que es complicado de explicar, pero el oficialismo se metió en un laberinto. El oficialismo se metió en un laberinto. Pero Exacto. El tema también es que yo escuché ayer, antes de que transcurriera la sesión, justo cuando salía de acá, enganché el testimonio de Ferraro, de Maxi Ferraro, y él explicaba qué es lo que dice exactamente la ley de presupuesto en cuanto a lo que puede y en cuanto a lo que no puede. Entonces decía, ojo, porque si van a avanzar, aún sacando esos artículos que quería el oficialismo, van a estar en un brete porque nosotros podemos directamente no reconocerlo al presupuesto como tal, porque contiene derogaciones y eso
no está permitido. Es cierto, la ley de administración... No sé si se lo considera anticonstitucional, no quiero ir tan allá porque la verdad que no recuerdo el término exacto, pero él explicaba de una manera muy pedagógica cuál era la incompatibilidad de incluir estos artículos desde el punto de vista del reglamento. Sí, es que si vos lees la ley que vos mencionas que es la ley de administración financiera, Exacto, se llama, sí. En esa ley hay un artículo que dice expresamente, o sea, no hay lugar a interpretaciones, dice el presupuesto no puede derogar leyes. Exacto. Y acá el gobierno lo estaba haciendo. No solamente derogaba esas leyes, también derogaba artículos de otras leyes de financiamiento educativo y demás. Esto se lo planteó la oposición en todo el debate y aún así la Libertad Avanza siguió adelante. Sí. Exacto. Repasemos, si les parece, el momento de la votación, después que se había acordado en labor parlamentaria cómo iba a ser el debate por el presupuesto. ¿Se acuerdan ustedes que esto nos lo anticipaba Gonza? Que tenía que ver con ir capítulo por capítulo y no artículo por artículo. Sí. Esto era el debate, pero Gonza, dame un minuto, que Sí. repasamos lo que ocurrió ayer en el recinto con el momento de la votación: 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones. Se va a votar a continuación en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda con las modificaciones leídas por el miembro informante. Les pido por favor que se identifiquen a los efectos de que no haya ningún tipo de inconveniente en la votación y si falta alguien de venir, por favor avísele porque vamos a proceder a votar. Sírvanse a identificarse, diputados. Vamos a dar 1 minuto y medio en vez de 1 minuto como lo hacíamos habitualmente en virtud de que hay 127 o una buena parte de los 127 que es su primera experiencia como legisladores. Les pido me tengan paciencia y sí, por la duda. Sí, diputado. Hay gente que va a votar por primera vez. Así que se cierra la votación. 132 votos afirmativos, 97 negativos, 19 abstenciones. Resulta afirmativo, se pasa al tratamiento en particular. Bueno, ahí estábamos viendo el momento de la votación. En labor parlamentaria, Gonza, esto nos lo anticipabas vos ayer, se había tratado de acordar esto, que se votara capítulo por capítulo y no artículo por artículo. Sí. Bueno, para evitar que se pusiera ríspida la cosa justamente en esos puntos que mencionábamos recién. Bueno, estuviste bien en decir se quiso tratar de arreglar. Pero no se arregló. Claro, no se arregló porque cuando ya empezaban a salir después de la reunión de labor parlamentaria los diputados ante la consulta que le podíamos hacer inmediatamente es se va a decidir todo en el recinto. Sí sabíamos que existían estas dos posibilidades, o por lo menos estas dos posturas. De votar artículo por artículo, porque desde la oposición, exclusivamente desde Unión por la Patria precisamente, lo que querían era básicamente votar artículo por artículo, porque tal vez, inclusive, podían llegar a estar de acuerdo en algún artículo que no sea precisamente el 75, y capaz que sí. Pero también, perdón Meli, es un poco el hecho de, por lo menos el mensaje que daba Unión por la Patria, de dejar expuestos a los diputados que estén en contra de ese artículo en particular. Porque si vos votás en contra de un capítulo, no sabés por qué estás votando en contra, salvo que vos los voces a viva voz en el recinto. Entonces, al haber más artículos, además del 75, lo que quería Unión por la Patria, la oposición, era votar artículo por artículo. Y el oficialismo lo que quería, también por tiempos de la sesión y además porque lógicamente generaba una cierta agilidad el hecho de votar capítulo por capítulo y porque además el oficialismo iba a votar ya el presupuesto en general, sabía que iba a acompañar, pedía esta solicitud. Después se terminó acordando en el recinto y ahí es donde se da esta votación que dentro de los parámetros que veníamos sosteniendo fue bastante ajustada. La votación para votar capítulo 130, por capítulo. ¿no? 130. Votos tuvo. La primera parte de Claro. cuando se vota la moción por el 130 tipo de... fueron los votos a Sí, favor. que ahí el oficialismo, digamos, estaba esperanzado en poder sostener, porque digo, había logrado una primera victoria con eso, pero después no la termina replicando al momento decisivo que era votar el capítulo. A ver, y Exacto. también ¿No? era nosotros lo decíamos ayer en Pasos Perdidos, bueno, no nosotros, si no Gonza estaba en Pasos Perdidos, nosotros estábamos acá, que era una sesión que tenía bastantes particularidades. Primero porque había
no solamente el debate por el presupuesto, sino por los otros dos proyectos de ley, que Inocencia Fiscal y el otro el del equilibrio fiscal, que eran sensibles también y no estaban tan tranquilos respecto de poder sacarlos. Entonces, atípicamente tenían 3 temas como bastante grosos en tiempo y en debate y en tenor y en discusión. Después era el debut de los nuevos diputados, que algunos cuentan con experiencia porque ya estuvieron aquí, ya tuvieron mandatos anteriores, y otros eran completamente nuevos, donde seguramente se demorasen, tiene que loguearse, tiene que sentarse, Sí. y todas estas cuestiones que hay otros que están más cancheros. Decíamos también, repasábamos algo que era una curiosidad, que era la primera reunión de labor parlamentaria, en algunos casos con figuras nuevas comandando los bloques, Claro. ¿no? Porque también había habido renovación en ese sentido. No porque sean figuras nuevas para el Congreso, porque en general son personas que ya tienen su vasto recorrido, pero que también le iba a dar un cariz distinto a una reunión donde justamente tenían que ajustarse todas estas cosas. Sí, las escenas que vos ves, Meli, en los pasillos del Congreso son todas de de un poco entre la desorientación, por dónde vamos, vamos para acá, vamos para allá, qué hay que hacer ahora, se vota, no se vota, como todo ese clima de primera vez, ¿no? Sí. Incluso, si vos te fijas, cuando se vota el presupuesto, Martín Menem dice, vamos a dar más tiempo a la votación, normalmente se da 1 minuto para votar. Él dice, demos 1 minuto y medio, porque bueno, hay diputados que están votando por primera vez, para darle cierto margen, ¿no? Para esa cuestión, así Primero que sí. loguearse. Claro. O sea, sentarse, ¿No loguearse. se acuerdan todo lo de en su momento la cuestión en relación al peso del diputado? Que había una diputada que no me acuerdo quién era, que era muy, muy delgada, muy menudita, y dijo, bueno, el presidente de la Cámara me va a tener que dar más de... Estoy hablando cuando era Sergio Massa el presidente de la Cámara. Me va a tener que alimentar mejor, algo me va a así. tener que alimentar mejor el presidente de la Cámara porque me estoy sentando, decía, y no me está reconociendo el sistema que estoy sentada. Bueno, todas esas curiosidades se dan. La verdad que ha cambiado bastante lo que significa. Ayer lo conversábamos con algunos colegas que... peinan algunas canas, yo no peino ninguna, como verán, no, mentira, pero que cambió muchísimo lo que supone la cobertura parlamentaria, sobre todo para la televisión, para ustedes también, pero para digo ustedes porque se dedican más a la parte gráfica, porque, bueno, antes justamente esta cosa de la disposición de los canales dentro de los balcones mirando, el detalle ahora pasa por el teléfono celular y por las capturas que se puedan hacer. ¿Tenés el nombre? Victoria Morales Gorleri. Morales Gorleri, sí, tal cual. Que dice que el sistema necesitaba un peso mínimo de alrededor de 50 kilos. ¿Quién pudiera? Mira, Claro. pesa menos de 50 Evidentemente kilos. no Alcanzaba. No Algunos ponen unos libros y después se sientan sobre los libros. Bueno, o sea, que cambió muchísimo toda la cobertura y bueno, todos estos detalles o esas cosas que estamos recuperando, digamos, el canal de TV está haciendo transmisión oficial y además con todo el equipo de periodistas ahí mirando y tratando de recuperar lo más posible de lo que dejó la sesión, porque tiene un montón de perlitas, un montón de cosas para recuperar. Ya que mencionás las palabras perlitas, voy a traer una a colación, porque vos hablás de los diputados nuevos y los que ya venían con mandato. Bueno, uno de los protagonistas del debate de ayer fue el diputado Lisandro Almirón. Sí. No sé si han visto esa escena, pero fue muy curioso. El diputado Almirón empezó a hacer un discurso en favor del presupuesto, por supuesto, y en un momento empieza a destacar, agradecer las obras para Corrientes, para su provincia. Una por una empieza a nombrar y agradecer esas obras. Y ahí Germán Martínez y el resto del bloque de Unión por la Patria le dicen, pero pará, esto es nuestro dictamen. Estas obras están en el dictamen de Unión por la Patria, no en el del gobierno. Buenísimo. Es decir, Almirón estaba leyendo el dictamen equivocado. Ahí no se generó, todas esas obras. se generó una situación bastante bochornosa, ¿no? En el recinto. Un blooper a lo Tinelli. Claro. Sí, y después interviene Miriam Bregman en un momento y dice, la verdad, a mí no me causa gracia, dice, me parece grave que un diputado no sepa lo que está votando. Bueno. Pero bueno, un blooper que dejó ayer imperdible el debate, ¿no? Sí, vamos hablando del debate, a escuchar la palabra del diputado Mayoraz en la sesión, el diputado por la provincia de Santa Fe. Escuchaba el discurso del diputado preopinante que
habla de sensibilidad. La verdad es que si el diputado tuviera honestidad intelectual, como descarto y creo que la tiene, debería reconocer que este gobierno, sin presupuesto, logró lo que no se había logrado en años. Roma no se construye en un día. El país que recibió el presidente Javier Milei era un país devastado. Y sin presupuesto, porque boicotearon el presupuesto aquí en el Congreso, lo boicotearon, porque se creyeron que porque tenían la mayoría en el Congreso podían decidir cuál era el rumbo que tenía que tomar el país y no respetar el voto popular. No tuvimos presupuesto estos 2 años. Pero aún sin presupuesto, presidente, el gobierno tuvo logros que apelo a la honestidad intelectual para que lo reconozcan. La baja de la inflación del 211% al 31%. Estábamos al borde de la hiperinflación en la Argentina. Habían dejado un país detonado. La baja de la pobreza. Tanto se habló aquí de sensibilidad. Realmente a veces cuando escucho los discursos del kirchnerismo me pregunto si ese amor por los pobres es lo que los llevó a multiplicar la cantidad de pobres en la Argentina o qué fue lo que pasó. Porque realmente no se condicen los discursos que dicen tener con la realidad que dejaron, con el estado en el cual dejaron a la Argentina. La pobreza infantil. En los 2 años del gobierno del presidente Milei se ha reducido 20 puntos la pobreza infantil. La baja del déficit fiscal. La reducción de la deuda pública. Lo tuvimos al ex secretario de Finanzas, hoy canciller Kirchner. 50.000 millones de dólares la reducción de la deuda pública en la Argentina. Todo eso se logró sin una ley de presupuesto. Ni hablar del crecimiento del PBI, que ahora tenemos el dato que es del 3,3% de crecimiento interanual. Creció el consumo particular en un 5,3%. Realmente esos son logros concretos que los argentinos perciben y por eso votan como votan. Claramente, este presupuesto que vamos a votar hoy contiene el respaldo de esos logros que hemos tenido a lo largo de estos años y que se fundan precisamente en la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, en la necesidad de no emitir moneda, en la necesidad de reducir el gasto público. No es cierto que aquí se va a dejar sin financiamiento a la educación. Mire, el 70% del presupuesto que vamos a votar hoy se destina al gasto social, educación, salud, jubilaciones. En consecuencia, es falso lo que vienen relatando aquí, como han relatado en todos estos años, autoengañándose sobre la realidad del país, que el cual milagrosamente dicen tener ellos la solución. Bueno, ahí está el diputado Mayoraz por la Libertad Avanza y del otro costado, no del ring, sino del cuadrilátero del Parlamento, tenemos la palabra durante la sesión, su exposición de Agustín Rossi, que vuelve al Congreso después de haber estado ausente en algunos mandatos, vuelve a este escenario ya muy conocido por él y esto decía. Señor presidente, que aparece muy claro en todo el debate presupuestario es la ausencia de una mirada sobre la economía real. La pregunta es, cuando tengan este presupuesto aprobado, ¿van a ir a sentarse en una asamblea de trabajadores de las tantas empresas que cerraron durante este último año? ¿Van a ir a hablar con los distintos sectores industriales que han tenido que cerrar su empresa, suspender trabajadores o bien
cambiar el perfil de fabricantes por comercializadores a partir de la apertura indiscriminada de productos que generan una tensión notable en todo lo que significa el desarrollo industrial de la Argentina. ¿Van a hacerse cargo del industricidio que están generando en el conjunto del entramado productivo de la sociedad? ¿Cómo van a hacer para reabsorber esos más de 300.000 trabajadores, sumando los trabajadores del sector público con el sector privado, que ya no tienen su trabajo a partir del gobierno del presidente Milei, creyendo que solamente van a ser reabsorbidos por políticas extractivas? ¿Cómo van a hacer para empezar a generar una reactivación del consumo? No el consumo suntuario, sino el consumo popular. ¿A dónde van a mirar? Al conjunto de los argentinos que este año, a esta época, están planificando cómo hacen para pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo, con restricciones al consumo. Esa mirada sobre la economía real es la mirada que está ausente, señor presidente, en todo el presupuesto que hoy la Libertad Avanza, el bloque oficialista, va a intentar aprobar en la Argentina. Y, señor presidente, es imposible seguir gobernando de espalda a la realidad. La realidad marca el sentido en el cual están parados cada uno de los argentinos. Y la realidad que vive la mayoría de los argentinos es de angustia, independientemente del resultado electoral. Además, en algunos casos, con la derogación de la Ley de Educación Técnica, con la derogación de la Ley de Educación Nacional, señor presidente, se llevan puestos 40 años de lucha a favor de una educación inclusiva e integral en la Argentina. La Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación Técnica fueron paridas por la carpa blanca que soportó el gobierno del presidente Menem en frente de este Congreso. Bueno, nos vamos a la pausa, cortito. En un ratito vamos a hablar de reforma laboral, que es el debate que está ocurriendo en el Senado de la Nación, en el plenario de comisiones. Les vamos a contar porque ese es el otro gran tema que se viene. Y por supuesto les seguimos contando más de la sesión de ayer. Ya venimos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Acá seguimos en vivo hasta las 13 con todo lo que dejó la sesión de ayer, entre otros temas, porque hay mucho más para contarles. Con Gonza recién nos recordábamos que cuando anticipábamos lo que iba a durar, en realidad él dijo primero 10, ¿no? En pasos perdidos dijiste Claro, que estaba previsto que durara 10 horas. Claro, esto lo mencionaba anterior a que termine la reunión de labor parlamentaria por una mención que me había hecho un diputado el día anterior que me dijo no menos de 10 horas. Y de ahí para adelante. Y estuvo en 13. Más o menos 13, sí. Arrancó cerca de 2:30 de la tarde y terminó cerca de poco más de 3 de la mañana. Y quedó un tema sin votarse, que fue el de... recordás, Meli, que eran 3 temas. Eran 3 temas. Presupuesto, inocencia fiscal y esta ley de compromiso para la estabilidad fiscal. Exacto. Esa quedó sin votarse. ¿Quedó para una próxima? No sé qué va a pasar porque el oficialismo evidentemente no está juntando los votos para aprobar ese proyecto. Es bastante polémico porque, recordemos, ponía penas de prisión para funcionarios y legisladores que votasen presupuestos deficitarios. Veremos qué pasa, ¿no? Claro, El tema ahora es que recordemos que este tema estaba pactado para las extraordinarias en el mes de diciembre hasta ahora. Después habrá que ver si se aplica una apertura de las extraordinarias en enero o en febrero, o en enero y febrero ambos, o si no a partir del periodo ordinario. Tal cual. Bueno, Gonza, vos trajiste información resumido en placas que tiene que ver con lo que se votó ayer. Sí, exactamente, ¿no? Meli. Más que nada... Sobre el presupuesto. Sí, sobre presupuesto. Más que nada para entender por dónde viene básicamente, cada una de las voluntades, ya sea a favor o en contra justamente del presupuesto que ayer se votó de manera general. Primero un pequeño repaso, ¿no? Que algo de todo esto hablamos al principio del programa. Pero para tenerlo en claro y en orden. Votación para votar por capítulos, ¿sí? Esto fue lo primero que se dio en la sesión de ayer, en este periodo extraordinario, en la sesión especial, al inicio de la sesión, después de un no acuerdo en la reunión de labor parlamentaria o directamente una postura de se decide en el recinto. Bueno, una de las primeras cuestiones que se vota es esto: 130 votos afirmativos, 112 negativos, una abstención, 12 ausencias y 2 diputados sin votar. Todo esto se dio en el contexto de que, de poner a consideración el hecho de que se vote el presupuesto después de la votación en general, capítulo por capítulo. ¿Sí? Esto fue lo que se puso en consideración y en definitiva al gobierno le alcanzó con estos 130 votos para lo que básicamente era un acuerdo ya premeditado y que también al mismo tiempo este número nos generaba algún tipo de dudas. ¿A qué me refiero? A que, no estaba con el número tan elevado de lo que era la mitad más uno de los presentes del recinto. Sí, en esto, si hablamos de la mitad más uno de los presentes, fue un número contundente, pero esos 130 eran votos importantes para el gobierno nacional y entendíamos que estaba bien, pero le faltaba un poquito más para consolidarse el hecho de la votación de cada uno de los capítulos y sobre todo pensar qué iba a pasar con la votación de este capítulo número 11, que era uno de los que tal vez estaba más apuntados para entender que había algún tipo de diferencias. Vamos a ir a la siguiente placa, porque esto se dio en el comienzo de la sesión. El capítulo 11 contenía el artículo 75. El artículo 75 era el que derogaba las leyes de emergencia en discapacidad y universidades. El gobierno nacional entendía que no eran necesarias y que era el propio gobierno nacional el que iba a designar partidas nuevas tanto para el sector de la discapacidad como para el sector de las universidades. ¿Y era tal así que no eran necesarias o era más que ellos decían que dentro de la ley no estaba del todo descripto de dónde salía exactamente el dinero para financiar esas partidas especiales? Me da la impresión que es una ensalada entre todo eso. Eran todos factores que apuntaban a que el gobierno nacional nunca estuvo de acuerdo con las leyes de emergencia, porque estamos hablando de estas dos leyes que se aprobaron en ambas cámaras, fueron vetadas por el presidente de la Nación, Javier Milei, y luego fueron reafirmadas aquí en el Congreso Nacional con 2/3 de los presentes. Es decir, estamos hablando de dos números muy importantes en cuanto al apoyo, con la composición anterior. Que eso es importante también remarcarlo. Sí, señor. Entonces, al mismo tiempo, podemos sumarle ese factor, podemos sumarle dentro de lo que vos enumerabas, Meli, respecto a por qué el gobierno tal vez no
quería estas leyes. Bueno, uno de los puntos podía ser porque dentro de esa ley de emergencia no había un presupuesto o un delineamiento de lo que podía ser, bueno, saco de acá para poner acá. Eso es lo que por lo menos aquejaba el gobierno nacional cuando se aprobaron estas emergencias. Y por eso, si en todo caso decidía reforzar a través del presupuesto estas dos áreas, lo haría con un presupuesto, no con una emergencia. Bueno, pero ¿qué pasa? Dentro de ese capítulo que estamos marcando, que es el capítulo 11, había otros artículos. Esos otros artículos, entre ellos un agregado que se hizo y que lo mencionaba Caro creo que en el bloque anterior o en el programa anterior, tenía que ver, por ejemplo, con la deuda que tenía el Estado Nacional de años anteriores con la capital federal, con Cava, producto de la coparticipación. Una deuda que estaba reclamando Jorge Macri, que inclusive lo había dialogado, que fue uno de los puntos principales en el diálogo de estas visitas que hizo, o la recepción en Casa Rosada que hizo el ministro del Interior, Diego Santilli, con diferentes gobernadores, y también lo hizo con Jorge Macri. Este reclamo se aplicó por parte del gobierno nacional en una buena intención para con Cava, pero claro, lo incorporó en el capítulo 11. ¿Qué marcaba esto? Y que tal vez muchos diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podríamos decir que tal vez se encontraban en una situación en la que dentro del artículo 11 tenían que decidir si estaban a favor o no del artículo 75, pero al mismo tiempo ir en contra de una deuda importante que estaba reclamando su jefe de gobierno. Claro, su jefe de gobierno. Bueno, entonces, más allá de los colores políticos, era una representación también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, se votó justamente esto aparte, creo que lo tenemos en la siguiente placa, o creo que ya pasamos a lo que fue la votación en general. Sí, vamos primero con la votación en general y después al final de las placas tenemos lo de la votación justamente de ese capítulo. Votación en general que tuvo del presupuesto, ¿sí? Que esto, a ver, Caro, vos también lo podés decir tranquilamente, en la previa la votación en general no era un inconveniente para el gobierno nacional. Coincido. Sí. Todos teníamos más o menos en los papeles lo mismo, que el gobierno nacional en general iba a aprobar el presupuesto, que ya sabíamos que iba a pasar al Senado, que inclusive el Senado tiene la premisa por lo menos de sesionar el viernes 26 de diciembre. En este caso cambió el panorama por todo lo que sucedió con este capítulo 11, pero entendíamos que se le podía dar una sanción completa el viernes 26 y esto ha cambiado por este capítulo particular. Bueno, pero vemos. En la votación general del presupuesto, 132 votos afirmativos con el apoyo de La Libertad Avanza, del PRO, de la UCR, de Innovación Federal, del Hijo Catamarca, que son 3 diputados, de Independencia, que son los 3 legisladores tucumanos que responden al gobernador Jaldo, la Neuquinidad con una sola diputada, el MID con los 2 diputados Sago y Eduardo Falcone, que recordemos están en este interbloque de Fuerza del Cambio junto con el PRO, la UCR y también con, recordemos, por Santa Cruz, Luis Garrido y también con Adelante Buenos Aires, Karina Banfi. Complementan el interbloque Fuerza del Cambio. Pero también hubo apoyo de País Federal con Claudio Álvarez, que recordemos, Claudio Álvarez, Meli, compone este bloque junto con Marcela Pagano, por ejemplo. Marcela Pagano, que tiene una postura diferente tal vez a la del diputado puntano Claudio Álvarez, que, por ejemplo, votó a favor del presupuesto en general y votó también a favor del proyecto de inocencia fiscal. A diferencia de Pagano, que, por ejemplo, lo votó en contra. Dentro de ese mismo bloque. Votó en contra inocencia fiscal. Pagano. Sí. Pero Claudio Álvarez, diputado de la provincia de San Luis, que está dentro de este bloque País Federal con Pagano y otro diputado, también tienen posturas diferentes. Y será muy interesante, y lo hablábamos en el programa anterior con Caro, ver cuál va a ser el andar de este bloque. Claro. Por más que sean 3, no importa, es ver el andar porque posiblemente tengan posturas diferentes. Más allá de que sean pocos diputados. Bueno, ahora vamos a ir a los votos negativos que ha tenido el presupuesto a nivel general, que recordemos, el gobierno llegaba con el proyecto de mayoría, que es el que se votó, con 28 firmas,
Unión por la Patria había presentado su dictamen con 16 firmas y Provincias Unidas su dictamen con 3 firmas. Votos en contra, 97. Se ha quedado corto la oposición en este aspecto para votar de cuajo en general el presupuesto, pero sabíamos que tenía un cierto fortalecimiento del gobierno nacional, inclusive de quienes estaban en contra del artículo 75, iban a votar a favor del proyecto en general. Unión por la Patria, Defendamos Córdoba, que es básicamente Natalia de la Sota, Encuentro Federal, Frente de Izquierda, País Federal, ahí vemos el voto de Pagano, en contra, y Primero San Luis a través de El Gato Fernández, como se lo conoce justamente al legislador, que recordemos fue quien fue de Unión por la Patria y le generó la posibilidad a La Libertad Avanza, con la incorporación de Morquio, de generar un bloque y tener la primera minoría con 95. ¿Sí? Este fue la última escapada de un diputado de Unión por la Patria, que fue la de Fernández, que se realizó en este caso con el monobloque Primero San Luis. Vamos a ir a la siguiente placa para conocer las abstenciones que fueron por parte de Provincias Unidas y la coalición cívica. Acá tenemos justamente a estos 19 abstenciones. Sí, ahí el dato, Gonza, sí. El Interbloque Unidos, por lo que vos contás, no votó unificado. Tenés una parte que se abstuvo y Encuentro Federal que votó en contra, ¿no? Exactamente, sí. Tenemos ahí otro dato político importante porque, bueno, si hablamos de interbloques, claro, en esto de los 22 legisladores que con esta intención, Miguel Ángel Pichetto tiene junto a Mazot la intención de generar una tercera minoría en la Cámara, a la espera de que se incorpore Schiaretti, que aún no ha podido jurar como diputado. Bueno, también es otro dato para entender que pueden votar diferentes en este tipo de proyectos importantes. Y lo que decíamos, la votación en cuestión, que fue la votación del capítulo 11, que tuvo 117 votos afirmativos, pero tuvo 123 negativos. 2 abstenciones, 2 diputados sin votar y 13 ausencias. Importante remarcar este número, 117 afirmativos contra 123. 130, que recordemos fueron los que votaron votar capítulo por capítulo. Si hacemos esta cuenta, nos da que fueron 13 diputados menos. Después, lógicamente, no recuerdo, Caro, si fueron los mismos. Y hay que comparar las actas, pero es un número interesante, ¿no? El que cambió número, claro, de una votación a otra. Sí. Exacto. Así que bueno, de esta manera se dio la votación, pero bueno, también hubo un enojo en el medio por parte de los legisladores del PRO, por esto que decíamos, el PRO que representa una buena cantidad de diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por un lado tenían que votar sí o sí el artículo completo por negativo o afirmativo, y tenían entre la posibilidad de votar en contra o a favor del artículo 75 que derogaba estas emergencias, y al mismo tiempo que no se pueda llegar a votar a favor la deuda de coparticipación del Estado Nacional para con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso, en este sentido, tal vez el Gobierno Nacional o el oficialismo en la Cámara de Diputados, con esta estrategia, no logró terminar una jornada que podría haber sido completa en cuanto a lo efectivo, ¿no? Por cómo se han aprobado el resto de las iniciativas. Bien, bueno, ahí está entonces lo que pasó en parte ayer en el recinto. Mientras tanto también, y al mismo tiempo en el Senado, empezaba en comisiones, liderada por Patricia Bullrich, la discusión por la modernización laboral, y hoy también continúa ahí en el Senado, y además se le suma lo que comentábamos, esta concentración, marcha y movilización de la CGT con el nuevo triunvirato, que están resistiendo algunos aspectos de esta modernización laboral, sobre todo en aquellas partes o aquellos capítulos que habla del financiamiento de los sindicatos. Eso es la parte que puso como un poco en pie de guerra a los sindicatos, y hoy están exponiendo asociaciones de abogados laboralistas que están opinando respecto de en qué sentido esta reforma es buena o es mala, o qué puede traer para alguna de las actividades. Caro tiene información sobre esto. Sí, porque es el otro gran tema, Meli. La verdad es que en el Senado ya está transcurriendo este nuevo plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda. Arrancó tempranito a la mañana con las exposiciones que bien marcás. Y en el día de ayer se realizó esta primera reunión informativa
que arrancó bastante polémica. No sé si viste, Meli, la escena del choque entre Mayans y Patricia Bullrich. Sí, lo vi y también escuché al respecto una entrevista que le hacían hoy al senador Soria, Martín Soria, respecto de si había sido excesivo o no la reacción de Mayans. No sé si excesivo, pero es atípico para los modos del Senado, ¿no? Tal cual. Digo, en diputados quizás una escena como esa hubiese pasado más fácil, pero en el Senado, bueno, llamó la atención. Ahí abro un breve paréntesis. El peronismo está denunciando que Bullrich lo perjudicó en la distribución de las comisiones porque les dieron 2 integrantes menos de los que según ellos les correspondían, ¿no? Ese es un poco brevemente el telón de fondo de esa discusión. Sí. Bien, vamos a algunos textuales que dejó la jornada de ayer, cuyo protagonista fue Julio Cordero, que lo estamos viendo en pantalla. Es el secretario de Trabajo y es uno de los mentores de esta reforma laboral. Y acá habló de un punto que, viste, Meli, hay varios puntos conflictivos en este proyecto, pero uno de esos puntos es si la ley va a aplicar para los nuevos contratos o si va a aplicar para los ya vigentes. Es decir, si ahora hay un cambio en la legislación y yo ya tengo una relación laboral establecida, bueno, ¿me cambia también eso ahora o rige solamente para los empleos nuevos? ¿Me explico? Totalmente. Bueno, las leyes no son retroactivas, esto es algo que se saldó, pero yo me estoy preguntando lo siguiente, en este punto en particular. Igual pasa que no me quiero ir muy largo porque tenés un montón de placas. Pero vos tenés una relación laboral y vamos a suponer que sos como la gran parte de los argentinos que estás contratada y estás monotributando. Y todos los años ese contrato se renueva. Bueno, cuando ¿se renueva bajo esta ley o se renueva bajo el comienzo de esa relación laboral? Otra de las dudas que hay, creo yo, ¿no? Digo, y por eso ayer Mariano Recalde, que es el vocero, el que lleva adelante el tema en nombre del kirchnerismo y del peronismo, criticó toda la ley, pero acto seguido dijo, si esto se aprueba, tiene que haber un artículo que diga esta ley empieza a regir con los nuevos contratos. O sea, que lo diga taxativamente, ¿no? Sí. Bueno, acá Cordero intentó aclarar el tema y dijo, la ley va a aplicar para los nuevos contratos, los trabajos anteriores tienen los derechos consagrados en su legislación. Pero bueno, en la oposición lo quieren ver por escrito, ¿viste cómo es? Ahí Unión por la Patria está broquelado en hacer todo lo posible para que esto no avance y que si avance sea lo menos perjudicial posible. Exactamente. Otro textual, ayer a último momento apareció la CGT, no estaba previsto, en el listado de invitados no figuraba la CGT y alrededor de las 7 de la tarde aparece el triunvirato en este plenario y el que habla acá es Jorge Sola, que es uno de los triunviros justamente, y dijo: solicitamos que esto no sea una discusión entre gallos y medianoches. Estamos modificando las relaciones laborales desde que se inició la ley de contrato de trabajo hasta ahora, ¿no? Lo que plantea acá permanentemente la CGT es que ellos no fueron debidamente consultados sobre el texto de la reforma, pese a que había un integrante del sector sindical que era Gerardo Martínez. En el Consejo. Exactamente, en el Consejo de Mayo. Pero bueno, él siempre también manifestó que había sido todo por imposición, ¿no? Que no hubo consensos posibles. Vamos ahora a ver a Mariano Recalde, insisto, uno de los protagonistas de este debate. Ahí, bueno, seguimos con el rostro de Sola, pero a quien vemos en el textual es a Mariano Recalde, que dijo: nunca una ley laboral logró que se genere empleo en la Argentina ni en el mundo, ¿no? Acá hay una discusión del diagnóstico. ¿Por qué estamos en esta situación de que cierran empresas permanentemente? ¿Por la ley laboral o por la política económica? Esa es un poco la discusión que hay, ¿no? Para el gobierno es culpa de la ley vigente en materia laboral y para la oposición esto es culpa de la gestión económica de Javier Milei, ¿no? Claro, lo que te como dicen, para resumirlo muy a grosso modo. Sí, ¿no? desde el sector pyme o empresario también te dicen que son realidades muy diferentes, ¿no? Y que también la ley es una ley general, pero son realidades distintas. La que vive una pyme si tiene que despedir un empleado a la que vive una empresa que tiene otro nivel de facturación y por lo tanto de producción. Exacto, exacto. Vamos a un textual más, que es el de Martín Rapalini, que es titular de la UIA. Siempre con la foto siempre de con Sola. La foto de Sola, que no se quiere ir, pero bueno. Rapalini integró también el Consejo de Mayo y lo que dijo fue: el régimen actual fracasó para generar empleo formal
y para reducir la informalidad. O sea, también apuntando a la necesidad de que se reforme, se actualice la ley vigente. Y por último, a ver, pensemos, Meli, el proyecto tiene 197 artículos. Todos tienen cuestionamientos de la oposición, entonces es difícil dimensionar o abarcar todo el debate, pero acá yo traje algunos puntos conflictivos, que son, por ejemplo, el tema de indemnizaciones, cómo se financian. Viste que acá se crean estos fondos de asistencia laboral que se van a financiar con el 3% de aporte de las empresas que ahora van al sistema previsional. O sea, se lo quitan al sistema previsional para financiar los despidos. Esto trae polémica, ¿no? Sí. Porque obviamente se ve afectado el dinero para pagar las jubilaciones. Encima, entonces, sí. hay que ver ahí cómo se resuelve esto, si Bullrich termina ahí modificando algo, pero es uno de los puntos críticos. Otro punto es la derogación de estatutos, como por ejemplo el Estatuto del Periodista. Ayer se lo mencionó en el debate, el peligro de que esto suceda. Y también de la ley de teletrabajo, que es una ley moderna, ¿no? Se sancionó en el año 2020 o 2021. En la pandemia. Exactamente. La ley laboral más nueva que tuvimos también se la quiere derogar. Y por último, insisto, a modo de resumen, porque son muchos más los puntos conflictivos, es esta idea de ampliar los servicios esenciales. ¿Esto en la práctica qué significa? Que los servicios que sean esenciales, por ejemplo, la educación, por poner un ejemplo, Sí. tiene que haber una dotación mínima de docentes si vos querés hacer una huelga. O sea, limita que vos puedas hacer huelga porque tiene que haber una dotación del 50 o 75% presente en el establecimiento. Y además de eso, si vos haces una asamblea, se te puede descontar el día. Eso también es importante. No ya huelga, sino una asamblea. Si vos haces una asamblea, quedás en riesgo de que no se contabilice ese día al momento del pago del salario, ¿no? Otro punto conflictivo. Insistimos, hoy se reanuda en estos momentos el debate. La idea de Bullrich era dictaminar mañana. Hay versiones de que dicen, bueno, y si pasa hoy, no sabemos. Claro, hay que estar atentos. No sabemos, pero hay que estar atentos. Bien, Caro, gracias por ese resumen muy útil y necesario porque es el gran tema que se viene. Gonza, también gracias Un placer, por Meli. este rato juntos. Sigan ustedes en la pantalla de TV, llega Mauricio, llega todo el equipo y hay más para seguir contándoles sobre todo lo que pasa y pasó en el Congreso y, por supuesto, a través de esta pantalla siempre mejor. Nos vemos mañana, que estén muy bien.